¿Alguna vez te has despertado una mañana y mirado a tu alrededor? En una casa que debería ser tu refugio, para sentir que todo se ha vuelto extraño, frío, distante, la luz del sol sigue iluminando la cocina donde antes resonaban risas, pero ahora solo queda un vacío pesado. Una tensión que pesa en el aire como una herida abierta. Yo soy esa mujer. Aquella que creyó en el poder del amor para sanar todo. Hasta que todo se derrumbó ante una carta olvidada. Unas palabras impresas que confiesan la verdad cruel que me hizo temblar hasta el alma. Al otro lado de la puerta cerrada, está aquella niña que una vez cuidé con ternura, que una vez limpié sus lágrimas en noches de frío. Y ahora me mira con ojos llenos de odio y resentimiento. Nunca fuiste mi madre. Si te hubieras ido, mi vida sería mejor. Palabras que se clavan como cuchillas, tatuadas en mi corazón cada noche sin descanso. ¿Qué harías tú si descubrieras que todo tu matrimonio solo fue una mentira? ¿Que tu amor fue solo un papel para sostener una mentira más grande? ¿Acaso solo fui un reemplazo conveniente en una vida que no era la mía? La batalla entre dos generaciones, entre dolores viejos y heridas nuevas, entre lo que debemos soltar y lo que no podemos perdonar, ha convertido esta casa en un campo de batalla silencioso y desgarrador. Esta no es solo una historia de pérdida y traición, es el viaje de una mujer tratando de recuperar su voz. Cuando ya no quedan consuelos, solo fragmentos de un amor falso. Prepárate para acompañarme en este viaje íntimo de 30 minutos, donde cada rincón oculta un misterio. Cada decisión cambia destinos, y cada comentario tuyo puede ser un acto de apoyo, comprensión o juicio. Si tú estuvieras en mi lugar, elegirías perdonar, luchar o abandonar todo. No olvides compartir tu opinión en los comentarios. Detrás de una puerta cerrada se esconden secretos que nadie se atreve a contar. ¿Estás listo para escucharlos? La casa nunca está del todo en silencio. Incluso cuando cae la noche y todos los habitantes parecen dormir, hay rincones que murmuran secretos de lo que fue y de todo lo que nunca debió ser. Aquí comienza mi historia, en una vivienda donde el eco de una partida temprana dejó cicatrices imposibles de ignorar. Tras la huida repentina de la madre biológica, la mujer que desapareció sin dejar más que una nota temblorosa, la vida de padre e hija quedó suspendida. Como una fotografía antigua llena de polvo. Él, un hombre quebrado que todavía mira fijamente la puerta principal con la absurda esperanza de ver regresar a una sombra del pasado. Ella, una niña que aprendió demasiado pronto que la ausencia pesa más que cualquier presencia amarga. Fue entonces cuando yo entré en sus vidas, con la ingenua convicción de que el amor y la paciencia serían suficientes para restaurar lo roto. Recuerdo cada primer momento. Los desayunos llenos de silencios incómodos, las miradas cruzadas entre mi marido y su hija. Comparándome en secreto con una fantasma intocable, las tardes en las que cocinaba para ambos. Solo para encontrar mi comida intacta en el plato de la niña. Servida como reproche mudo. Las pequeñas guerras diarias se volvieron rutina. Ella, adolescente de lengua filosa, lanzaba comentarios punzantes al pasar. Papá, ¿vas a dejar que ella decore la sala? Mamá nunca cambiaría nada. Las amistades del barrio, los abuelos maternos ausentes y hasta la vecina que venía a dejar tartas. Todos parecían cómplices o testigos silenciosos de una batalla doméstica donde nadie ganaba. Y ahí estaba yo, intentando tejer lazos con hilos invisibles, intentando involucrar a Marisa, la hermana menor de mi esposo, de visitas esporádicas, para lograr aunque sea un puente entre generaciones. Pero ni el cariño de una tía bastaba para romper el muro de resentimientos. Hasta el perro de la familia, viejo y cansado, se arrastraba bajo la mesa buscando refugio de las discusiones contenidas en el aire. En cada rincón del hogar, la ausencia y la nostalgia se disputaban el espacio con mi torpe esperanza de pertenecer. Había días en que el padre se mostraba cercano, agradeciendo en voz baja mis intentos de traer paz. Otras veces,
Se sumergía en recuerdos, dejando que la tristeza lo alejara de todos. Incluso de mí. Yo, harta de reproches no pronunciados. Empecé a preguntarme quién era realmente el enemigo en aquella tormenta. La niña. El pasado, o yo misma. Por intentar forzar una familia que ya estaba condenada a no florecer. Pero a pesar del frío de las miradas, la incomodidad de los cumpleaños forzados y cenas en silencio, decidí quedarme. Repetía para mis adentros que, con el tiempo, el dolor puede ablandar hasta las paredes más duras. No imaginaba aún cuán profundas eran las raíces de las viejas heridas. Ni que la traición y la soledad regresarían para poner mi voluntad a prueba. Porque todo comienzo encierra la semilla de un desastre o de una redención. Y el mío, en aquel hogar, era apenas el prólogo de una historia donde el amor y la lucha por pertenecer confrontan fuerzas que escapan incluso a la comprensión. Así empieza el relato, pero lo peor, o quizás lo más revelador, apenas estaba por suceder. Pronto descubriremos cómo la tensión cotidiana y los gestos más pequeños pueden fracturar aún más lo que parecía ya destrozado. Y cómo sobrevivir cuando el enemigo duerme bajo el mismo techo. Las verdaderas rupturas rara vez llegan de golpe. Surgen a fuego lento, en los detalles más nimios y rutinarios que, con el tiempo, se cargan de veneno y resentimiento. Así fue en mi hogar, donde cada día se convirtió en una sucesión de pequeños fracasos y heridas invisibles. A veces, es el silencio el que más duele. Julia, mi hijastra, aprendió pronto a utilizarlo como un arma. En el desayuno, su única respuesta a mis «buenos días» era un giro brusco de cabeza. Parecía que sus palabras se habían reservado solo para su padre, que cada vez parecía más cansado de ser el mediador de esa guerra fría. La tensión se palpaba incluso en el aire. Cuchillos cortando pan. Tazas chocando. Murmullos apenas audibles. Hubo tardes en que los pequeños incidentes tomaban proporciones descomunales. Recuerdo una ocasión en la que desapareció la medalla favorita de mi esposo. Un simple recuerdo de la infancia. Julia fue la primera en insinuar, con voz dulce pero venenosa: quizás alguien nuevo en la casa no lo valora tanto. ¿No? O la vez que acudió a su abuela paterna, doña Mercedes, para relatar una versión completamente distorsionada de una discusión banal. Mercedes, mujer de carácter fuerte y lealtad inquebrantable a su difunto hijo, se mostró fría conmigo aquel fin de semana. Ya no había meriendas ni consejos, solo miradas expectantes y un silencio que lo decía todo. Incluso el pequeño hermano de Julia, Martín, hijo que mi esposo tuvo con su anterior pareja y que vivía con su tía la mayor parte del año, se vio arrastrado por las tensiones. En una visita, se quedó callado durante toda la tarde, mirando cómo la familia se deshilachaba frente a sus ojos infantiles. Pero el dolor no solo habitaba en los grandes dramas, se deslizaba en pequeñas cosas. Encontrar la ropa limpia que había lavado para ella tirada en el pasillo. Descubrir la comida que preparé con esmero, la receta favorita de su madre biológica, arrojada discretamente a la basura. Notar su risa a escondidas con amigas del colegio, imitando mi acento extranjero o burlándose de mi torpeza para entender algunos códigos familiares. Y sin embargo, pese a todo, seguía intentándolo. Invitaba a su prima Elena, la única persona con la que Julia parecía relajarse, para intentar que las cenas fueran menos tensas. Hubo una noche, antes de Navidad, en que creí ver una chispa de tregua. Elena extendió la conversación hasta hacer sonreír a Julia. Pero bastó una sola frase mía. Me alegra verlas reír juntas, para que el muro volviera a alzarse. En la intimidad, me preguntaba si acaso merecía tanto desprecio. Cada noche, repasaba en mi cabeza nuestras interacciones, buscando el error que lo había precipitado todo. La sombra de la madre ausente llenaba cada rincón, alimentando un duelo nunca resuelto. Un día, cansada del sabotaje, rompí el silencio.
Julia, ¿hay algo que quieras decirme realmente? Su respuesta fue una frase afilada. Lo único que quiero es que dejes de fingir que te importa. Aquel día sentí que el corazón se me partía en dos. Pero, en esa herida, empecé a entender que allí no solo dolía el rechazo, sino también la imposibilidad de reparar un pasado que nunca fue mío. Lo cotidiano puede ser la mayor de las armas. Y en esa rutina hostil, aprendí que a veces el lazo más fuerte entre dos personas puede ser el resentimiento compartido. Pero pronto la vida nos forzaría, a Julia y a mí, a definir nuestros papeles definitivos en esta triste historia. La verdadera batalla estaba a punto de llegar, cuando la enfermedad y la muerte obligaran a todos a mostrar su verdadero rostro. La enfermedad llegó como una sombra silenciosa, difusa al principio, pero inevitable. El diagnóstico cayó sobre nosotros con el peso de una condena. El tumor era inoperable. A partir de ese instante, el tiempo dejó de pertenecer a los relojes. Empezó a medirse en visitas al hospital. Llamadas urgentes y noches en vela llenas de miedo y ausencias. El padre, antes tan fuerte y risueño, comenzó a desvanecerse poco a poco. El sonido de la máquina de oxígeno reemplazó las risas. Y el olor a desinfectante inundó el hogar. Vinieron las enfermeras de cuidados paliativos. La prima Alicia que venía a hacer turnos para que al menos pudiera ducharme. Y algún amigo del padre, José Luis, que se sentaba en la sala. Sin saber bien si consolar o simplemente llorar en silencio. Cada día era una agotadora sucesión de rutinas, pastillas, limpiezas, inyecciones. Julia, mi hijastra, se mantenía casi invisible, se refugiaba en el cuarto, evitando ver a su padre consumirse, evitándome a mí. A veces, me topaba con ella en el pasillo, su mirada perdida, los labios apretados por todo lo no dicho. Algunas noches, escuchaba su llanto sofocado tras la puerta, otras, la veía salir corriendo a casa de una amiga para escapar de la realidad. Es difícil explicar la soledad que se siente al cuidar de alguien que ya empieza a irse. No se llora el presente, sino el futuro que ya no será. Mi esposo, entre delirios y noches febriles, a veces susurraba el nombre de su exesposa. Un cuchillazo inesperado, que me dejaba sin aire durante horas. Otras veces, me apretaba la mano, murmurando apenas un «gracias». Una palabra tan diminuta para todo lo que yo había sacrificado. Un día, en plena madrugada, después de una crisis en la que temí perderle allí mismo, fue Julia la que apareció de improviso. Pálida, con los ojos enrojecidos, nos quedamos las dos sentadas al lado de la cama tratando de sostener el mundo que se desmoronaba. Casi no hablamos, solo susurró, antes de encerrarse otra vez. ¿Alguna vez pensaste en irte, en vez de quedarte aquí con nosotros? Era su manera retorcida de pedir ayuda, de admitir que ella también se sentía atrapada, aterrada ante la posibilidad de quedarse huérfana de verdad. Con el avance de la enfermedad, las tensiones domésticas solo se intensificaron. Pequeños detalles, como quién preparaba la comida, quién decidía el tratamiento, quién ocupaba el primer lugar, junto a la cama, se convertían en guerras abiertas. Mercedes, la abuela paterna, criticaba cada decisión que yo tomaba, mientras Alicia trataba de calmar los ánimos sin mucho éxito. La casa entera se volvió una olla a presión. Dormir era un lujo, comer, una obligación. Sin embargo, en medio del caos, empecé a comprender algo. El dolor era compartido. Ninguna de nosotras había pedido vivir este final de pesadilla, pero las dos lo habitábamos. Cada una acarreando culpas y heridas que no podíamos confesar. Fue durante una tarde de primavera, cuando las flores en el jardín parecían burlarse con su vida exuberante, que Julia y yo, exhaustas, nos sentamos juntas en la terraza tras una noche especialmente dura. No hablamos, compartimos una manta y el silencio. Por primera vez, sentí que ya no éramos solo enemigas.
Éramos dos náufragas aferradas al mismo bote en mitad de una tormenta. Aquel momento no lo cambió todo, pero me regaló una herida menos abierta y, por extraño que parezca, un poco de paz, porque la enfermedad, además de robar vidas, revela verdades enterradas. ¿Quién huyó? ¿Quién luchó? ¿Quién amó de verdad? Pero las confesiones más duras, las que pueden romperlo todo para siempre, aún estaban por llegar. Pronto, una carta olvidada y una discusión imposible marcarían el auténtico antes y después. El silencio en casa era pesadísimo, casi denso, como si cada pared observase y callara a propósito. Fue en uno de esos días cargados de apenas rutina cuando el destino decidió asestarme el golpe más cruel de todos. Yo andaba recogiendo ropa y platos, tareas anodinas, repetitivas, que solo alimentaban mi cansancio y esa paciencia agotada de quien espera algo que nunca llega, cuando algo llamó mi atención. Allí, sobresaliendo bajo la almohada de Julia, vi un sobre ajado, con la inconfundible y torcida caligrafía de mi difunto esposo. Mi corazón se aceleró como si adivinara que, en ese pedazo de papel, se escondía una puerta prohibida. Sentí las manos sudorosas, un temblor que me hacía dudar entre abrirlo o correr. Finalmente cedí, dejando que la necesidad de respuestas pesara más que la culpa. Dentro encontré palabras que jamás habrían debido ser leídas por alguien fuera de esa relación padre-hija. Frases directas, brutalmente sinceras, que destruyeron de un plumazo mi esperanza más básica. Siempre he pensado en tu madre, la única mujer a quien he amado de verdad. Cada línea era un clavo más en el ataúd de mi antigua vida. Me di cuenta de que mi matrimonio, ese espacio de entrega y sacrificio, no fue más que una especie de refugio práctico para él, algo seguro. Un puerto donde no amar era permitido si cumplía con la promesa de educación y estabilidad para su hija. ¿De qué me sirvieron tantas noches de desvelo, tantas palabras dulces, si la sombra de otra seguía reinando su corazón? Toda la amabilidad que alguna vez recordé se empañó con la duda. ¿Sus caricias fueron solo costumbre? ¿Fui alguna vez verdaderamente elegida? ¿O solo útil? Sentí una mezcla de náusea, rabia y una soledad imposible, porque incluso el dolor necesita cómplices y yo ya los había perdido a todos. Al poco rato, caí en la cuenta de que Julia, por supuesto, ya sabía todo esto. El sobre estaba abierto, el papel algo arrugado, prueba irrefutable, pero ella nunca me lo mencionó. Su propio silencio era ahora otro muro, como si también ella quisiera que yo sufriera esa humillación en soledad. Y el dolor mutó en ira. Recordé a la abuela Mercedes, que apenas me dirigía la palabra desde la muerte de su hijo. Imaginé a Alicia, mi cuñada, que tantas veces aconsejó tener paciencia, pero sin jamás intuir la clase de soledad a la que estaba condenada. Nadie, absolutamente nadie, conocía el fondo de mi herida. Esa noche, mientras Julia evitaba cruzar siquiera mi sombra por el pasillo, me senté en el salón, con la carta sobre las piernas, preguntándome si tenía sentido seguir callando. ¿Merecía Julia saber cuánto me dolía la verdad? ¿O acaso la crueldad de la vida ya había hablado por nosotras dos? La casa había dejado de ser familia. Era un campo de batalla donde el amor y el resentimiento se enfrentaban sin tregua. Nada, ni la maternidad frustrada, ni el duelo, podía prepararme para lo que estaba por venir. La última gran pelea. El estallido, la discusión donde todo quedaría al descubierto, aunque nos destruyera a ambas, porque a veces, lo que sobrevive a la traición es la necesidad radical de empezar de nuevo. Aunque el precio sea la soledad absoluta. Y así, con la herida abierta y el fantasma de un pasado imposible sobrevolando mi cabeza, entendí que la siguiente tormenta, más grande y violenta, estaba a punto de estallar. Próxima parada. Gritos, reproches y el adiós definitivo al último lazo que aún nos mantenía unidas. El futuro,
ese terreno incierto del que todos huíamos, acabó enfrentándonos de la manera más brutal. La casa, que semanas atrás aún acogía ecos de antiguas discusiones, ahora era un volcán a punto de erupcionar. Julia irrumpió en la cocina con carpetas bajo el brazo. Se sentó frente a mí, y en su rostro leí la mezcla incómoda entre súplica y desafío de quien sabe que está apostando todo. ¿Puedes ayudarme con los papeles de la beca?, preguntó, la voz tensa, apenas disimulando la expectativa. Era la primera vez en meses que me hablaba sin rastro de veneno. Pero su tono era frío, casi protocolario. Sabía que la universidad que había escogido era cara, y que toda la familia, incluida su tía Alicia y hasta la abuela Mercedes, creía que yo sería, una vez más, la que soportaría la carga. Inspiré profundamente, sintiendo el temblor en el estómago. Julia, la universidad que has elegido es costosa. No hay un fondo de tu padre y no puedo prometerte algo más allá de lo básico, dije. La voz quebrándoseme. En ese instante, su contención explotó. Mentira, gritó, los ojos inundados de furia. Tienes dinero y no quieres ayudarme. He visto tus cuentas, solo buscas castigarme. Todo se precipitó. Julia empezó a tirar papeles, a empujar la mesa, a lanzar insultos que golpeaban donde más dolía. Al intentar calmarla, recibí un portazo y el chillido del portátil estrellándose contra la pared. Los sonidos de la caída resquebrajaban cualquier resto de ternura que hubiera podido quedar. Tú solo quieres vengarte por lo de mi padre, por lo de la carta. Esta vez lloraba y los sollozos venían de un sitio hondo, lleno de rabia y soledad. Martín, su hermano pequeño, que había venido ese fin de semana, apareció en el umbral, asustado al ver el caos. Me miró con súplica de ayuda. Pero ambos sabíamos que nadie podía intervenir en esa batalla. Paralizada por la mezcla de pena, rabia y extenuación, comprendí que el momento de poner límites había llegado tan crudo como inevitable. Hasta que cumplas 18 años, te proporcionaré lo básico, dije al fin. Despacio y firme, aunque la voz me temblaba. Pero después, deberás seguir tu camino. Yo también necesito empezar de cero. Julia ni siquiera lloró más. Me lanzó una última mirada gélida, la de quien siente que ha perdido y ganado a la vez. Perfecto, no te necesito, nunca te necesité, murmuró, y desapareció entre sus cosas, dejando detrás de sí una ausencia cortante. Mercedes y Alicia, al descubrir el desastre más tarde, intentaron mediar, sugirieron terapia familiar, pidieron paciencia una vez más. Mi madre, testigo atónito de la tormenta, solo pudo abrazarme en silencio esa noche. Martín, confundido y triste al ver despedazarse lo poco que quedaba de familia, buscó refugio con su tía. En la soledad de mi cuarto tras el enfrentamiento, repasé cada grito, cada reproche, cada renuncia. Comprendí que a veces el amor también implica irse. También significa dejar de sostener lo insostenible. Mi dolor se transformaba, poco a poco, en decisión y autoafirmación, mientras instalaba cámaras de seguridad y cerraba, uno a uno, los capítulos compartidos, cuentas bancarias, objetos en común, promesas incumplidas. Me preparaba para el final de este episodio. Julia encerrada en su mundo. Yo apoyada en mi madre y, sobre todo, en una nueva certeza. Había sobrevivido. Y ahora, debía aprender a vivir para mí misma. La gran batalla había terminado. Pero aún tendríamos que decidir el desenlace definitivo. El futuro legal y emocional cuando Julia finalmente abandonara la casa. Próximo capítulo. El epílogo de una familia rota y el renacimiento silencioso, pero firme, de una mujer que, después del dolor, decide reinventarse. El eco del último portazo todavía vibra en mi pecho como un trueno distante. La casa, por fin en calma, parece respirar de nuevo tras meses de tormenta. Sin embargo, la calma no es paz inmediata.
sino esa soledad pavorosa de quien ha sobrevivido a una tempestad y apenas ahora se permite mirar atrás. Cierro puertas, literal y simbólicamente. Cambio las cerraduras cuando Julia se marcha al cumplir 18, enviando con ella una caja de recuerdos, niños rotos, fotos que ya no sé si mostrarán amor o simplemente coincidencias fatídicas. Mi madre sigue a mi lado unos días más. Ella, tan sabia y tenaz, mantiene la dignidad en esa casa donde ya nadie grita. De noche, compartimos tazas de té y silencios, recordando cómo la familia, a veces, es solo un espejismo. Vuelvo a consultar con Alicia, la tía que tantas veces intentó coser los pedazos. Ella suspira, reconoce su impotencia y me dice que la vida, tarde o temprano, pone a cada uno donde le corresponde. Mercedes, la abuela, desaparece del panorama. Es su propia manera de sobrevivir a otra ruptura. Instalo cámaras no solo por seguridad, sino como declaración de límites. La confianza se pierde tan rápido como la niñez. Siento una mezcla amarga de culpa y alivio. Protegerme se convirtió en un acto de supervivencia. Nada menos legítimo. El proceso de duelo es una espiral. Hay días en que la rabia me despierta a las 3 de la mañana, haciendo que repase mentalmente cada error y cada promesa traicionada. Otras veces, me sorprendo sonriendo al recordar un momento genuino, antes de que todo estallara. La terapia se vuelve mi único refugio real. Allí, descubro que las heridas no desaparecen, se transforman. Mi psicóloga me anima a escribir cartas a las dos Julias. La niña que llegó sola y asustada. Y la joven enfurecida que se despide clavando su odio. En esas cartas, libero frases nunca dichas, llanto reprimido, ruegos frustrados. Mi madre sugiere organizar una cena de reconciliación familiar. Pero enseguida nos reímos las dos. A veces, el primer paso para sanar es aceptar que no hay vuelta atrás. Solo adelante. La reconstrucción de mi vida es torpe, lenta, pero real. Retomo mi trabajo, con el apoyo de colegas como Laura, que intuye mi dolor y me cubre en los días difíciles. Me apunto a clases de cerámica los jueves. Transformar el barro en algo nuevo se convierte en una pequeña metáfora de mi propio renacimiento. Mercedes y Alicia se alejan poco a poco, la familia se disgrega en lo inevitable. Martín, el hermano menor, me escribe algún mensaje ocasional. Es un vínculo frágil, pero lo conservo con gratitud. Poco a poco, la casa ya no es solo escenario del trauma, sino espacio donde puede crecer la esperanza. Pintar una pared, comprar flores nuevas para el jardín, dejar entrar la luz, son rituales diminutos, pero me anclan al presente. ¿He perdonado? No lo sé. Quizás el perdón no sea un acto único, sino una suma de decisiones diarias. No alimentar el rencor, no buscar venganza, no cerrarse a la posibilidad, muy remota, de algún reencuentro futuro. Por ahora solo deseo tranquilidad. Aprendo a quererme sin depender de ser esencial para nadie. La historia no termina con un abrazo ni una redención perfecta, pero sí con la certeza de haber sobrevivido. De haber puesto límites donde solo había invasión. El dolor sienta raíces, pero también florece la fuerza. Mi historia queda aquí, por ahora, pero la tuya, la de quien escucha, ¿acaso empieza en este momento? ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Dónde trazas tus propios límites? ¿Obtendrías paz o buscarías justicia? No tengo una respuesta definitiva, solo la certeza de que, incluso después de la tormenta, una vida nueva es posible. ¿Y tú, espectador, te atreverías a cruzar ese umbral? Gracias por quedarte hasta el final. Comparte tu reflexión en los comentarios. ¿La autodefensa es egoísmo? ¿O a veces la única forma de supervivencia?